Bienvenidos a Galaxia Sonora. En esta nueva entrega nos adentramos en Sombras de los Sith, una emocionante novela que nos transporta a una galaxia en tiempos de paz, pero donde una amenaza oscura empieza a emerger. Mientras la Nueva República trabaja para consolidar una era de libertad y Luke Skywalker entrena a la siguiente generación de Jedi, una sombra oscura empieza a crecer en la Fuerza. Acompáñanos en esta intrigante aventura que mezcla la búsqueda desesperada de Lando Calrissian por su hija con los siniestros planes de una secta en Exegol y una familia aterrorizada en el espacio salvaje. Prepárense para descubrir secretos profundos y enfrentar el resurgimiento del mal en el universo de Star Wars. Segunda parte del capítulo. Luke giró la cabeza hacia el grupo que trataba al estudiante inconsciente. «Médicos, necesito que ceden a este hombre». La médica levantó la cabeza y miró a Haswell. Incluso desde unos 12 metros de distancia, Luke pudo ver el miedo en su rostro, pero la mujer tragó saliva y asintió, volviéndose a los otros dos para darles instrucciones, antes de sacar una vara plateada del kit médico y correr hacia Haswell. Se detuvo cuando lo tenía al alcance de la mano, dudando claramente si podía actuar con seguridad. «No se preocupe», le dijo Luke con una sonrisa tranquilizadora. «Yo lo sujeto. Suminístrele la dosis que considere segura. Necesitaremos mantenerlo fuera de circulación un buen rato». La médica asintió y se acercó más a Haswell. Levantó los brazos, el arqueólogo estaba a unos 10 centímetros sobre el suelo, y le apartó el cuello de la bata para exponer su vena yugular. Posó el extremo del cilindro plateado sobre su piel y apretó el botón de la otra punta con el pulgar. El efecto fue instantáneo. Haswell se desplomó con la cabeza colgando sobre su pecho. Luke pudo percibir el cambio, con el otro maligno desaparecido ya. Haswell ahora era mucho más ligero, con su peso reducido a la mitad. Luke relajó su sujeción y lo bajó al suelo. Cuando sus botas tocaron tierra, la médica se colocó a su espalda, metió las manos bajo sus brazos y lo bajó suavemente de espaldas hasta el suelo. Luke y Lord se miraron y fueron hacia Haswell. Arklarka aleteó y fue tras ellos, pero Beaumont King, sabiamente, en opinión de Luke, distrajo al profesor, haciéndole gestos para que los dejase hacer. Luke se arrodilló junto a Haswell. Al lado, la médica retrocedió un poco para no molestarlo, negando con la cabeza. «No lo entiendo», dijo. «Le he inyectado suficiente para noquear a un Fathier». En el suelo, Haswell se revolvió un poco, sujetado por dos arqueólogos corpulentos que se habían sumado rápidamente al grupo. Cuando Luke se inclinó hacia Haswell, los miró uno a uno y asintió. «Tranquilos», dijo en voz baja. «No pasa nada. Todo irá bien». Los dos grandullones se miraron y soltaron los hombros de Haswell. Se levantaron y se quedaron bastante cerca para acudir en su ayuda si era necesario. Miko Haswell giró la cabeza, dio una gran bocanada de aire y abrió los ojos. Su respiración se aceleró al mirar alrededor, con cara de puro terror y los labios manchados de espuma blanca. Los dos grandullones se acercaron, pero Luke les hizo gestos de que se detuvieran. Puso su mano izquierda sobre el hombro de Haswell, suavemente, sin apretarlo siquiera. El hombre se estremeció y pareció calmarse un poco cuando su mirada perdida por fin se cruzó con la de Luke. Yo, Luke sonrió tímidamente. «Tranquilo, no te pasará nada, estoy contigo, aquí y ahora». Tras estas palabras reconfortantes, Haswell pareció más relajado. Lanzó un suspiro profundo y volvió a estirarse en el suelo. Parpadeó y se lamió los labios, dando más suspiros. «Lo siento», dijo. «Lo siento. No pasa nada, descuida». Luke levantó la mano y cambió el peso de su cuerpo para sentarse con las piernas cruzadas junto a Haswell, que se incorporó apoyado sobre un codo. Luke hizo gestos al grupo congregado alrededor, bastante numeroso ya. «¿Lo ves? Estamos aquí. Todos estamos contigo. Todo va bien». Luke miró a los reunidos, todos en silencio y tranquilos, sintiendo solo afabilidad y empatía por el hombre del suelo. Luke podía percibir su amor, su calidez, su consuelo. Se volvió hacia Haswell. «¿Cómo te llamas?» «Miko. Me llamo Miko». «Miko, ¿puedes contarme qué ha pasado?» Haswell frunció el ceño, parpadeó y se limpió las lágrimas de los ojos con la mano libre, manchándose toda la cara de tierra. No pareció notarlo. Sacudió la cabeza y bajó la mirada, mientras intentaba recordar lo sucedido en los últimos minutos. «Yo no lo sé. Lo siento, no lo sé». «Yo...» Levantó la vista, miró al grupo y después a Luke. «No me acuerdo. Estaba en el edificio y se me cayó la paleta. Y después... creo que entró alguien». Negó con la cabeza. «No me acuerdo». Luke asintió.
Lo recordarás. Lo interrumpió el puño de Haswell agarrándose a la parte delantera de su túnica para acercárselo un poco. Creo que vi algo. Yo sentí algo. Luke no opuso resistencia. ¿Qué? ¿Qué viste, Miko? Dime qué viste, qué sentiste. Cerró una mano alrededor de la de Haswell. Este frunció el ceño, relajando su agarre. Vi un lugar, oscuridad y rayos. Era tan árido, tan viejo, y se quedó callado y se puso rígido. Allí había algo, dijo, ahora en un susurro áspero. Allí había algo, una persona. No, una forma, como una sombra. Estaba sobre mí, la podía sentir, podía oír que me hablaba. Haswell se estremeció. Miró fijamente a la cara de Luke, que pudo notar su aliento breve, acelerado y caliente sobre la piel. Le caían lágrimas por las mejillas, abrumado por otro recuerdo terrible. No pasa nada, dijo Luke. Apretó la mano de Haswell y puso la otra sobre su cabeza. Cuando Haswell empezó a hiperventilar, Luke lo estiró suavemente en el suelo, sin soltarle la mano. Luke cerró los ojos y dejó que la fuerza fluyera por él, envolviendo a aquel hombre en una manta de amor y consuelo, canalizando las emociones del grupo que los rodeaba, su amor y preocupación por su compañero. Sintió otra cosa y no pudo evitar sonreír tímidamente para sí mismo. Percibió la ira y el rencor de Haswell, su convicción de que el instituto lo marginaba, de que el profesor Clarka y otros no prestaban atención a su trabajo y, debajo de todo eso, los cimientos de su frustración, la sensación de que la vida pasaba y no hacía ningún progreso. Aquello podía ser cierto, pero también lo eran el amor y la amistad de sus compañeros. Soportaban sus cambios de humor, su mal carácter, conscientes de que en el fondo no era cruel, que el único problema era que estaba solo. Todos lo respetaban. Luke podía sentirlo y usó ese sentimiento mientras estimulaba la conciencia de Michael Haswell con el poder de la fuerza. «Duerme, amigo, duerme», murmuró, abriendo los ojos. En el suelo, Haswell volvía a tener los suyos cerrados, pero su respiración era suave y pausada. Lord Santeca se agachó junto a Luke. «¿Algo de eso tiene sentido para ti?» Luke se volvió hacia su viejo amigo y asintió secamente. Sí tenía sentido. La visión que Michael Haswell había descrito, el lugar que decía haber visto, era el mismo de sus visiones. Estaba completamente seguro. Se volvió hacia la médica. «Dormirá un rato. Cuando despierte debería encontrarse bien, aunque puede tener pesadillas. Lo mejor sería enviarlo de vuelta a Hosnian Prane y que allí lo mantengan vigilado unos días para asegurarse de que está bien». «Eso haremos», dijo la médica. Abrió su kit y empezó a buscar algo. Después se agachó para tomarle el pulso a Haswell, pero hizo una pausa. «¿Qué lleva en las manos?» Luke miró al suelo. La médica levantó una muñeca de Haswell. Tenía la mano cerrada y sujetaba algo alargado y fino entre los dedos. Un hilo de sangre iba desde la palma hasta la muñeca. La médica hizo ademán de abrirle la mano, pero Luke se lo impidió. «Espere, no lo toque. Déjeme a mí». La médica bajó la mano y se apartó. Luke se agachó y abrió con sumo cuidado los dedos del hombre inconsciente. Dentro encontró una esquirla de cristal. Era de un rojo brillante, con forma vaga de cuchillo, afilándose hacia una punta por donde se había desgarrado de un cristal más grande. El borde desgarrado estaba afiladísimo y le había cortado la mano, grabando su forma en la palma. Luke hizo ademán de tocar el cristal con la mano izquierda, pero se detuvo y cambió de mano, siguiendo el instinto de liberarlo con la cibernética. Se levantó, sujetando la esquirla de cristal entre el pulgar y el índice mecánicos. Volvió a notar que tenía a Lord Santeca al lado. «¿Un cristal Kyber?», preguntó este. Luke asintió, levantó el objeto para que ambos pudieran mirarlo y le dio la vuelta bajo la luz. Era una cosa extraña, desde algunos ángulos de un rojo brillante y luminoso, desde otros de un negro. «Lo han sangrado», dijo Luke. Le dio otra vuelta y frunció el ceño. «Aunque no tiene el tamaño ni la forma adecuados para una espada láser». Miró a Lore. «Ve a buscar a Bowman Kin. Que empiecen a clausurar el yacimiento y se dirijan todos al montículo. Deben parar las excavaciones hasta que pueda echar un vistazo. Al profesor Clarka no le gustará, pero te escuchará si Bowman te apoya». Lore asintió. «Entendido. ¿Y qué harás tú?» Luke volvió a mirar el cristal y sacó de su cinturón un trapo que usaba para limpiar el material. Envolvió la esquirla de cristal y se la guardó en el bolsillo interior de su túnica. «Echaré un vistazo a ese edificio». El cristal fue arrancado de otro más grande. Podría haber más pedazos dentro. Lore asintió y volvió con los demás. Luke se giró el edificio abovedado. Respiró hondo y entró. Haswell había trabajado bien.
Aunque las partes intactas del interior parecían bastante sólidas, había instalado puntales telescópicos a intervalos regulares alrededor del perímetro de la cámara central, siguiendo la curva de la parte de techo que quedaba. Había colocado otros 2 puntales en el centro para soportar lo que quedaba de cúpula, por si las moscas. Entre los puntales había escombros sacados por el arqueólogo, que también había instalado en el suelo una rejilla de líneas verdes cruzadas de láser para poderse mover sistemáticamente, ubicando con precisión la ubicación de cada hallazgo a medida que los hacía. Haswell había excavado el borde de la cámara. Cuando Luke fue hacia sus herramientas, vio que la pared curvada continuaba bajo el suelo. No era el suelo original, ni mucho menos, sino una base de tierra compactada acumulada durante siglos. Había algo en aquel lugar que lo hacía sentir incómodo. Mientras las ruinas del asentamiento eran claramente de piedra, principalmente de una sustancia ligera de color parduzco como la arenisca, el interior de aquella cámara era gris oscuro, casi como el interior metálico de las naves militares. Se acercó a la curva de la pared, puso una mano encima y la miró detenidamente. Acertaba. La cámara no era de piedra, sino de metal. Reculó y miró alrededor, estudiando las dimensiones de la estancia. Después miró hacia arriba. Donde el techo había caído, los bordes eran irregulares, pero también estaban doblados. Miró la entrada de la cámara, donde la pared se había derrumbado. Claro, aquello no era un edificio, era una nave espacial. Eran los restos de una nave estrellada infinidad de años atrás. Miró alrededor. El interior era bastante austero. Se preguntó si bajo la tierra compactada del suelo habría paneles de control e instrumental o si solo quedaba el resistente casco exterior de la nave. Se arrodilló y recogió la paleta de Haswell. Entonces los vio, rojos y brillantes, fragmentos esparcidos bajo la capa superficial de tierra. Con la punta de la paleta y sumo cuidado, trazó un contorno alrededor de aquel punto. Después usó la paleta para cavar 1 centímetro aproximado de tierra y desenterrar el primer fragmento. Como la esquirla de su bolsillo, era un pedazo de cristal rojo, de geometría perfecta, aparte de haber sido claramente arrancado de otro cristal más grande. Luke cavó más y no tardó en encontrar más esquirlas, la más grande de un par de centímetros de largo, todas más pequeñas que la de Haswell. Luke las colocó en el suelo, intentando adivinar la forma y el tamaño del cristal original. Después se puso cómodo para contemplar su hallazgo. Podía sentir la fuerza envolviendo las esquirlas como piedras en un río que desviaban el curso del agua alrededor. Se estremeció involuntariamente. Los cristales Kyber eran conductos de la fuerza, pero le perturbaba cómo habían pervertido aquellos. El poseedor del cristal original había desviado el poder de la fuerza contra el mismo cristal, usando rituales arcaicos para pervertirlo, concentrándolo de maneras que se suponía que no debía, para canalizarlo. Era un ritual con eones de antigüedad, creado por los devotos del lado oscuro, los lores de los Sith, que había perdurado durante generaciones gracias a los que seguían el camino oscuro. El sangrado del cristal Kyber demostraba el dominio sobre la naturaleza de un Lord Sith, haciéndole adquirir, como a la espada láser a la que servía de fuente de energía, el tono rojo sangre para convertirlo en un símbolo de su poder. Sin embargo, estas esquirlas eran distintas. Las habían sangrado, pero la primera intuición de Luke era acertada. No eran para ninguna espada láser. El cristal original debía de ser muy grande. Quizá hubiera más esquirlas enterradas bajo el suelo. Sacó el cristal envuelto de su túnica, quitó el trapo, recogió el resto de las esquirlas, las juntó y las envolvió todas. Cuando estaba seguro de que estaban seguras, se las volvió a guardar en la túnica, se levantó y miró alrededor. Quería quedarse, debía registrar todo el edificio, recoger todas las esquirlas de cristal que pudiera contener. Si el terreno había preservado la parte inferior de la nave, quizá hubiera indicios sobre su procedencia y piloto. Pero eso le llevaría tiempo y Luke tenía una idea mejor. Pedirle a Lord Santeca que se quedase a supervisar la expedición arqueológica, que debía centrar sus esfuerzos en aquella cámara. Sería un trabajo peligroso y lento, pero confiaba en Lord. Si encontraba el menor indicio extraño, Luke volvería de inmediato. Hasta entonces tenía mucho que hacer. El holocrón aplastado, la nave estrellada, las esquirlas de cristal roto, por no mencionar aquel maligno poder que se había apoderado de Haswell y las visiones del mundo de pesadilla. Todo estaba relacionado. Se avecinaba algo malvado. Podía percibirlo.
Necesitaba examinar los cristales y el holocrón. Necesitaba saber de dónde venían y a quién habían pertenecido. Cuanto antes. Solo había un lugar en la galaxia que podía darle las respuestas. Salió al trote del edificio pensando en las coordenadas de Tython. Y así concluimos otro fascinante capítulo de Sombras de los Sith. Ha sido un viaje lleno de misterio y emoción, desde los esfuerzos de Lando Calrissian hasta los oscuros planes de los Sith y las amenazas en el espacio salvaje. Si les ha gustado este capítulo, asegúrense de darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las siguientes entregas. Queremos conocer su opinión sobre esta historia y qué otros audiolibros les gustaría escuchar, así que dejen sus comentarios abajo. Síguenos en Instagram para contenido exclusivo y las últimas actualizaciones. Y no olviden explorar nuestras listas de reproducción para más historias épicas del universo de Star Wars. Hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe siempre. Nos vemos en el siguiente video.